Muy bien, muchísimas gracias por darle play a este video. En esta ocasión, bueno, tengo la oportunidad de platicar a distancia con Isabela Cota. Isabela, ella recientemente ha publicado un libro que se llama Suerte o Desastre, el azar como modelo económico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en este libro, pues a final de cuentas, ahorita previo a la entrevista estaba platicando con Isabela y decíamos que, bueno, pues eso es un poco desde la óptica, desde donde se aprecie, bueno, esta forma en la que hemos llevado durante los últimos, pues me atrevo a decir 4 años y medio, 5 años, probablemente el hecho de nuestra economía. Y digo un poco menos de 5 años porque creo que siempre cuando se propone un modelo económico, tarda en arrancar, tarda en romper una inercia que se viene de otros gobiernos, pero pues a final de cuentas, de este modelo económico que de pronto hasta se le llama el modelo humanista, ¿no? Del presidente López Obrador. Me parece muy interesante verlo y desde qué óptica un poco más especializada y científica de la mano de Isabela Cota, platicar precisamente acerca de esto. Isabela, qué gusto, qué placer. Y bueno, platícanos un poco cómo entrarle a este libro, cómo comprenderlo, cómo de alguna forma podernos interesar en nuestro día a día de manera pues mucho más seria. Muchas gracias, Ernesto. Es un gustazo estar aquí contigo. Este libro yo lo propongo como una manera de apartarnos de la figura de Andrés Manuel López Obrador para ver su gestión de manera un poco más objetiva. Es tan absorbente este hiperpresidente que hemos tenido desde que tomó el poder en diciembre de 2018 que se nos olvida que hay todo un país que gobernó, que ha estado gobernando en este tiempo. Y lo que yo hago es olvidarme de él y básicamente mirar los datos que hay sobre la economía, las opiniones expertas. También recopilo historias de mexicanos de a pie, de diferentes estratos socioeconómicos, con diferentes experiencias de vida, para pintar un panorama de cómo deja la economía la cuarta transformación. Ahora, solo quiero hacer como hincapié en que este libro no habla de la economía solamente en los términos que les gusta a los periodistas de finanzas o de negocios, que es como la inflación y la bolsa, estos indicadores que por lo general suelen reinar el periodismo financiero en México. Yo hablo de la economía desde su manera más amplia de verla, que es la manera en que un país se organiza para producir y consumir lo que se necesita. Eso es la economía. Entonces, hablo de la inflación y hablo del tipo de cambio, pero no se trata solo de eso, se trata de los mexicanos y de las experiencias de vida que vivimos bajo este gobierno y sobre todo si nos deja mejor o nos deja peor de cuando AMLO llegó al poder. Oye, Isabela, y bueno, ahora sí que en estos indicadores, bueno, platícanos a lo mejor algunos ejemplos que podemos encontrar en este libro, en este balance, porque digo, creo que, e insisto, ¿no? En el tema de, depende quién lo analice, es como nos ha estado yendo. Y te pongo un ejemplo, digo, nada más como paréntesis, porque me llama mucho la atención lo que has platicado. Tengo un amigo que, a quien le mando saludos, pero voy a reservarme el nombre precisamente porque él me ha comentado y recientemente que tuvimos una reunión que a él le ha ido de maravilla con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido su mejor sexenio. Pero digo, un poco me lo dice porque sus inversiones y vamos a decirlo así, su capital, pues proviene del extranjero. Y entonces al momento de capitalizarlo, y de alguna forma de, pues, de pagar los insumos y de incluso de pagar los impuestos y la forma en la que ha logrado configurar su administración, pues a él le ha ido de maravilla, ¿no? Él como comerciante o como empresario. Pero pues a final de cuentas eso no se traduce en que a sus empleados, pues vaya, hay empleo, pero no se sabe o no sabrían, no he platicado con ellos para saber si les está yendo bien. Y un poco esto lo digo a colación porque reforzando lo que platicamos, ¿no? Depende a quién le preguntes, es como realmente le está yendo en el baile, ¿no? Sí, exacto. Por eso el título del libro es provocador en este sentido, porque yo no digo suerte, solo suerte, solo desastre. O sea, suerte o desastre, así como choose your own adventure, casi. Porque, o sea, lo que yo propongo en el libro es que podamos aprender a sostener la atención de dos ideas que pudieran parecer estar en conflicto y no lo están. O sea,
la polarización que ha explotado esta administración con su comunicación, con su retórica, es tremenda. Y creo que hemos perdido la capacidad de compartir ideas y perspectivas. Entonces, todo el mundo me pregunta como suerte o desastre. Bueno, pero ¿cuál de los dos fue? ¿Fue suerte o fue desastre? Es que fueron los dos. Necesitamos ver eso, necesitamos poder aprender a no indignarnos y automáticamente, que es lo que vemos en redes, es lo que ahora se traspasa a las reuniones familiares, a las reuniones con amigos, o sea, alguien tiene una opinión distinta a la tuya y automáticamente uno se indigna y se termina el diálogo y se termina la comunicación. Esto no nos sirve a nadie, no le sirve a ningún país y a ninguna sociedad. Entonces, en ese sentido, por eso propongo el libro así, o sea, es suerte o desastre. Me da gusto escuchar la experiencia de tu amigo, aunque me da mucha curiosidad saber cuál es el corte de su negocio específicamente. Y voy a Te hablarte lo entonces. digo, es el corte es energías renovables. Ah, wow, Sí, incluso mejor, ajá, porque es que es curioso porque el presidente de la República ha estado en contra. De hecho, bueno, siendo muy honestos, seguramente por ahí has escuchado y a los que nos están viendo, también han escuchado este tema de cuando el presidente dice eótica, energía eótica. Esa entrevista que se hizo un poco viral, pero muy al principio de su sexenio, fue después de que visitó en algunas ocasiones que venía a Baja California a la Rumorosa y ya se estaba poblando de estos ventiladores de generación de energías limpias. Y sí. cuando llegó a Tijuana, en esa entrevista, llegó prácticamente a una reunión privada a la que a mí me invitaron. Fue muy curioso porque, pues, una reunión privada donde tuvimos que esperar como 4 horas. Y bueno, después de esperarlo y que llega, me atendió, o sea, hasta eso, era el único medio que estaba invitado. Y yo trabajaba en otra televisora y cuando lo entrevisto, pues un poco entre el cansancio y tal, pues dijo eótica, ¿no? Entonces me llama mucho la atención porque a partir de ahí y que decía que los ventiladores estaban feos y tal, y que un poco estorbaban con el tema del paisaje. Se marcó mucho una tendencia a que López Obrador, bueno, yo ahí lo sentí porque antes no había escuchado nada acerca de eso, porque eso ya tendrá como desde 2016 por ahí, 2015 por ahí. Mm. Entonces, esa entrevista, entonces me acuerdo que antes no se hablaba tanto de las energías limpias o renovables por parte del entonces eterno candidato López Obrador, y a partir de ahí se marcó una distancia muy, muy franca, ¿no? Entonces, sí, también me llama mucho la atención, digo, ya sé que hablé mucho y me desvié un poco del tema, pero nada más como para enriquecer eso, porque sí es cierto, me parece muy rescatable el caso de que alguien que se dedica a las energías renovables y que encontró en Tijuana o en la ciudad fronteriza dar este servicio en Tijuana o desde Tijuana para los estadounidenses, porque es vilmente un negocio binacional, pues encontró las condiciones Mm. más óptimas en México y por eso está agradecidísimo de la visión, pues a lo mejor de rechazo de energías limpias de manera oficial, pero pues realmente esto no implica o de alguna forma beneficia a que aquí se puedan sentar las bases para darle energías limpias a otro país. O sea, es muy curioso. Es súper interesante y de hecho me interesaría platicar con tu amigo para Órale, cuando conocer guste. su experiencia. Eh, O sea, el subtítulo del libro es El azar como modelo económico, ¿no? Lo cual es un poco como cheeky, o sea, es un juego porque pues el azar no es un modelo económico. O sea, eso es un poco la idea, ¿no? Y en el azar, en dejar las cosas a la suerte, siempre va a haber ganadores y perdedores. Y en esta administración, o sea, también hubo ganadores y perdedores. O sea, te puedo decir que, por ejemplo, los datos de Oxfam, los últimos datos de Oxfam muestran que los más ricos, los 1.000 millonarios de México, casi duplicaron su riqueza desde la pandemia para acá. Entonces, esta promesa que había hecho AMLO de que iba a trastocar los intereses económicos o por lo menos separarlos de los intereses políticos, pues claramente no se hizo. O sea, está demostrado en las cifras, ¿no? Al mismo tiempo, AMLO llegó a ejecutar una política que fue negociada durante la renegociación del TEMEC, que le precede a su administración, que es el incremento en el salario mínimo.
También empezaron a implementar el mecanismo de resolución de conflictos en los sindicatos, por ejemplo. Y todas estas cosas beneficiaron muchísimo a la población que trabaja en la formalidad, que ganaba el salario mínimo. O sea, estamos hablando de que hay muchas familias, 9 millones de familias que salieron de la pobreza desde la pandemia para acá y tiene mucho que ver con esta política del salario mínimo. Entonces, hay ganadores pequeños y hay ganadores grandes, no, no solamente, o sea, tu amigo es un gran ejemplo porque yo creo que él está como en medio y hay ganadores muchísimos. Pero hay una parte de la economía que se nos olvida, que es, por ejemplo, la movilidad social. Entonces, las ayudas de AMLO, que son como más clientelares, porque son una base mucho más amplia de lo que se hacía en gobiernos anteriores, donde eran ayudas más focalizadas, lo que terminan haciendo es que les dan transferencias directas, se les dan efectivo a las familias, pero les quitan en dónde gastarlas. O sea, les quitan los servicios públicos de salud que eran muy baratos, les quitan los servicios de educación pública que eran también de bajo costo, muy baratas, y todo eso se lo tienen que ir a gastar al sector privado que pues aprovecha este vacío en el mercado y ofrece. Entonces, claro que no nos sorprenda que los Walmarts de este mundo pues duplicaron su riqueza, porque pues los Walmarts de este mundo vieron que se dejaron de ofrecer servicios de salud y pusieron clínicas en cada Walmart. Me explico. Entonces es una manera que un poco popular de ver la economía, pero es la manera que yo propongo. O sea, estamos hablando de un sistema completo en el que hubo ganadores y perdedores y hay que ubicarse uno en ese sistema, ¿no? Sí, me imagino, digo, el hecho de que en anteriores administraciones, de hecho, se hablaba un poco acerca de esta, en específico hablando de la salud, de esta como privatización, ¿no? Porque había farmacias de diferentes tipos, ¿no? Tanto de las de bajo costo como ya las especializadas, que empezaban a ver este modelo de negocio, incluso hasta a expensas un tanto de lo que se piensa acerca de los médicos, porque de pronto, pues ya una consulta ya no tenía el costo mínimo o promedio de una consulta común en los médicos, ¿no? Ya era como Exacto. una especie de cooperación, ¿no? Es bastante interesante cómo se movió la economía. Oye, pero, digo, un poco hablando acerca del bolsillo y ya así en general, pensar un poco en, no sé si, digo, hablar de un promedio en México es muy complicado porque México es todo un crisol y no es lo mismo clase media en Tijuana que clase media incluso en Mexicali o clase media en San Luis de Colorado o si ya nos vamos un poco más al sur, ¿no? O sea, me parecería un poco descabellado pensar en eso, pero de las Sí. entrevistas que has hecho y que te han contado, ¿dónde, por ejemplo, ejemplos donde el azar realmente, a lo mejor en condiciones similares, el azar jugó a favor de uno y a favor de otro? Sé que a lo mejor tiene que ver con el tema geosocial, ¿no? Podría pensarse así, pero no sé, pensar en situaciones en donde de plano sí fue algo completamente de azar, que les pudo haber ido tan súper bien como les pudo haber ido catastróficamente pésimo. Pues mira, yo en el libro incluyo la historia de Héctor. Él es un taxista aquí en la Ciudad de México. Si hablamos de azar, pues pensamos que la pandemia es así, un big black swan, de cosa impredecible que llegó y nos afectó a todos, ¿no? Y Héctor lo que cuenta es que él, cuando llegó la pandemia, pues el taxi no le servía porque pues no, o sea, no había gente moviéndose. Entonces su ex suegra, lo invita a trasladar, o sea, a trabajar con ella para que él pueda trasladar a sus trabajadores y los trabajadores a lo que se dedicaban era a poner closets en casas. Entonces me decía Héctor, la gente que no podía salir de su casa se hartó de ver su mugrero por todos lados y se pusieron a organizar, que fue una tendencia que vimos a nivel mundial. Y entonces empezaron a pagarle a gente para que llegaran y les instalaran closets. Entonces Héctor empezó a aprender cómo se hacía y luego poco a poco ahorró y se compró su propia herramienta y al final, o sea, imagínate, todo esto en un periodo de, no sé, un año y medio, o sea, tampoco tanto y consiguió su propia herramienta y empezó a hacerle la competencia a su ex suegra y me dijo, no hombre, me estaba yendo súper bien, nunca me había ido tan bien. Bueno, imagínate que para alguien como Héctor era una súper oportunidad, había logrado poner un autoempleo, una pequeña empresa que era él, o sea, en una situación donde normalmente no hubiera pasado, pero el azar lo llevó a eso, ¿no?
Tristemente, por la falta digamos, apoyos del gobierno, la falta de capacidades del propio Héctor para seguir en este negocio. Tan pronto se terminó la pandemia y las cosas volvieron a la nueva normalidad, pues él no supo qué hacer con ese conocimiento, no supo qué hacer con esa herramienta y regresó a ganar lo mismo que ganaba antes como taxista. Es ahí en donde un gobierno que tiene una mentalidad más de política pública pudo haber hecho algo para aprovechar eso, ¿no? Pudo haber tenido instituciones de educación continua, pudo haber tenido mejores oportunidades para estas personas, para este tipo de microempresarios, pero nunca le importaron a esta administración. Entonces, pues fue un gran momento para Héctor y luego lo perdió todo. En términos de azar, es triste pensar que a los que les fue muy bien con la pandemia, fueron a los que ya no necesitaban que les fuera mejor. O sea, incluso yo escribí una pequeña investigación sobre cómo estas grandes empresas minoristas como Walmart y como Alsea, que es el dueño de Starbucks y de muchos restaurantes, em, lograron subir sus precios meramente porque la inflación ya estaba subiendo por cosas de la pandemia, por cosas del azar, y aprovecharon que la gente ya esperaba un incremento en los precios y subieron sus precios mucho más allá de los márgenes que tenían. O sea, no es que necesitaran subir sus precios para cubrir sus costos. Esos fueron los enormes ganadores del azar. Y el gobierno no hizo nada al respecto. O sea, no es ilegal, yo sé, pero a lo mejor el gobierno pudo haber hecho algo para que esa transferencia del consumidor regresara a la población más necesitada, no sé. Entonces, esos fueron los perdedores y los ganadores del azar, que tuvo que ver con la pandemia, pero también tuvo que ver con un gobierno que no se abocó a una política pública para acolchonar los choques del azar y de la pandemia. Oye, qué interesante. Honestamente, me llama mucho la atención que estés comentando cosas que tienen un hilo que para mí me parece como muy claro. Y perdón que te esté preguntando cosas que a lo mejor no vienen así profundamente en el libro. Seguramente sí, habrá nada más que cada quien interpretarlo y sacar sus propias conclusiones. Pero, mira, hablas acerca de las oportunidades y de cómo las personas que tienen, pues, educación y ciertas, pues, posibilidades, por así llamarlo, alcanzan a ver precisamente la oportunidad y la toman, ¿no? Como el hecho, bueno, pues de estas empresas que pues hacen balances y tal, ¿no? También estamos hablando un poco acerca de este caso que nos platicas en torno a que la persona, pues de alguna forma le va bien por cuestiones de azar, como que vio la oportunidad, pero por falta de capacitación o por falta incluso de asesoría o de apoyo y de no ver lo que precisamente las empresas grandes sí vieron, pues no pudo seguir con un negocio o formalizarlo o hacer que de alguna forma se afianzara su modelo de negocio. Y esto de alguna manera pues nos habla de el otro punto que tocaste, ¿no? Que me gustaría como hilarlo, el tema de que pues el gobierno no le tanto interesa o no está entre sus prioridades, mejor dicho, o no, no sé, o sea, a lo mejor no le interesa, ¿no? La verdad, pero hablar O un a lo poco mejor no lo entiende. a lo Esa es mejor otra. no, peor, ¿no? A lo mejor no lo entiende. El hecho de que tenga como esa posibilidad de educar a los o brindar las oportunidades de talleres o de espacios educativos en donde mediante ciencia, ¿no? O mediante conocimiento, pues pueda de alguna forma brindar oportunidades a los ciudadanos. Yo siempre he pensado que ciudad es donde están las oportunidades, no nada más donde están las casas, ¿no? Entonces, digo, un poco quise hilar estas ideas para preguntarte, aquí ya luego de que se está a punto de concluir este sexenio y bueno, y un balance un poco o vislumbrar otros sexenios ya anteriores, pensar en qué tanto estamos haciendo precisamente por el tema de la educación financiera, por la educación propiamente de tomar nuestras propias responsabilidades y de alguna forma no solamente ser víctima de las condiciones, sino también a pesar de las condiciones poder salir avantes. Es un temazo este que estás tocando, Ernesto. Es un temazo, porque, a ver. Gracias, soy muy bueno entrevistando. Gracias. Tú eres muy Sí. buena entrevistada. Es que, a ver, o sea, es una reflexión que los mexicanos no hacemos lo suficiente, me parece. Porque, a ver,
estamos inmersos en una globalización feroz, ¿no? O sea, estamos inmersos en un sistema financiero global que es así terrible, durísimo, que es este cutthroat y que no te da chance de nada y los países estamos muy expuestos a estas fluctuaciones, a estos choques. La pandemia, pues fue un gran ejemplo de qué tan lejos, qué tan duros pueden ser los choques globales que te llegan a afectar. Pero ¿por qué hay países que son más afectados que otros? O sea, ¿por qué poblaciones en Europa, que en donde llegó el virus primero, por cierto, y donde murieron muchísimas personas, pudieron sobrellevar esta pandemia sin caer en pobreza necesariamente, sin perder prácticamente toda su propiedad? O sea, ¿por qué estos países pueden navegar los choques si son el mismo choque que México o que países en América Latina? Y la respuesta está en los colchones. Los gobiernos de América Latina, incluyendo el de México, nunca se han abocado a invertir lo que sea que les llegue de rédito en su momento, si es el commodities boom, lo que tú quieras que hace rico a un país de manera momentánea, estos réditos nunca los invirtieron en sus poblaciones, nunca los invirtieron en una red de apoyo para sus poblaciones, nunca los invirtieron en incubadoras de negocios públicas, tal vez que pudieran detonar un crecimiento desde abajo para depender menos de las empresas transnacionales. Hay infinidad de cosas de política pública que se pueden hacer en América Latina y en México que no se han hecho y que por lo tanto nos hacen más vulnerables a los choques que a los países, a otros países, a los países más ricos. Pero no solo es a los países ricos. Hay ejemplos en Asia de países de renta media, como es México, que pudieron sobrellevar mejor la pandemia porque existían estos colchones, porque para eso están. Y acá no tenemos esa mentalidad. Ahora, sí quiero decir que, bueno, esta fue una administración particularmente aversa a todo lo que tuviera que ver con la tecnocracia, ¿no? Los expertos, los especialistas y la política pública pulida. Pero no es totalmente la culpa de AMLO. O sea, no hemos visto grandes políticas públicas salir de administraciones previas tampoco. Esto es algo que México lleva cargando desde hace mucho tiempo. La diferencia está en que AMLO prometió hacerlo. Dijo que primero los pobres y esa no fue la realidad. Que 9 personas hayan salido de la pobreza no implica que los que viven en extrema pobreza están mejor. De hecho, están peor que antes, porque se les quitó ayuda focalizada a ellos para ampliar la base de beneficiados de los programas de ayuda social. Entonces, es una reflexión que tenemos que hacer como mexicanos y que le tenemos que rendir cuenta, o sea, tenemos que hacer que los gobiernos rindan cuenta para que estemos mejor preparados para el próximo choque que va a venir inevitablemente. ¿Y un poco para cuándo? O bueno, digo, preguntar, nada más como para Claro, medirte. o Digo, sea, obviamente, la pregunta creo que es muy absurda y gracias por, por la risa, pero lo que pasa es que, digo, es muy evidente que fue por lo de la pandemia, ¿no? Como este gran impacto que tuvimos. Pero siento que de pronto nuestra economía en México es tan endeble que incluso hasta el propio cambio de gobierno, puede generar precisamente este tipo de movimientos, pues, delicados, ¿no? O que puedan poner pues en riesgo o en peligro cualquier estabilidad. Digo, por ahí está, por ejemplo, la anécdota de, creo que el cambio presidencial entre Salinas y Cedillo, ¿no? Donde dice Cedillo que la economía estaba agarrada con pincitas, ¿no? Y que le dice, pues, sí. para qué quitas las pinzas, ¿no? Entonces, entonces me parece como, digo, por eso pregunto como para cuándo. ¿Tú crees que a lo mejor el cambio de gobierno pudiera generar algún movimiento económico delicado del que hay que un poco advertirse? ¿O crees que la llegada de ya sea de Xochitl o de Claudia no genere mayor discusión? No sé, para dónde ves este camino? Digo, como un poco jugarle al futuro en tu torno. Ahora sí que jugarle al águila o al sol. Sí, me encanta porque cuando le digo a la gente que cubro economía y finanzas, una de las primeras preguntas que me hacen es, oye, ¿y qué va a pasar con el peso? Es como, y con el dólar, bueno, en tu caso el dólar, porque en el norte, que yo también soy del norte y más usamos como el precio del dólar, ¿no? En pesos. Sí. Y yo es como, o sea, créeme que si yo supiera no sería periodista, o sea, sería como una True. multimillonaria que puede predecir el futuro, o sea, y hacer muchas ganancias.
Es que especular es todo un arte, ¿no? Yo, la verdad es que me da un poco de, estoy un poco desanimada porque ya estamos viendo cuáles son las propuestas de las candidatas, las dos candidatas punteras, porque pues hablar del tercero que tiene 3% de apoyo, pues tampoco tiene mucho sentido. Y lo que veo son como un poco lo mismo, ¿no? O sea, nadie trae una visión del país que se necesita más a largo plazo, porque los choques que van a llegar, no tenemos idea cuándo van a llegar. Lo que sí podemos hacer es sentarnos a diseñar un camino hacia un país como lo queremos. Y nadie se ha sentado a hacer eso, ni la oposición, ni Morena, ni la Cuarta Transformación, o sea, nadie se ha sentado a hacer eso. Yo digo en el libro que es muy triste ver cómo AMLO básicamente no, o sea, dejó que el país se sentara en la banca mientras los otros países se juegan la vida por un futuro, porque es la verdad. Cuando consideras el tema del cambio climático, cuando consideras el tema de los choques financieros, o sea, claramente los otros países están viendo, oye, ¿dónde voy a encajar yo? ¿Cómo voy a proteger a mi población? Y México no está haciendo eso. México tampoco se está proponiendo a pensar, bueno, ¿qué vamos a ofrecerle al mundo en 10 años, en 15 años? ¿Cómo vamos a educar a nuestra población para que tenga un espacio en la economía global? Nadie está pensando así. Todo es cortoplacismo. Y eso es muy deprimente. Y bueno, y quizás lo que le digo a los lectores es que no los quiero dejar muy impotentes y creo que acá nos corresponde como ciudadanos no solo ir a las urnas, sino exigir una rendición de cuentas, que es un ejercicio que va mucho más allá. No dejarle a las autoridades pensar que pueden hacer libremente lo que quieren sin tomarnos en cuenta, sin tomar nuestro futuro en cuenta. Entonces, no sé si eso resuelva tu duda 100% porque no me puse a especular como querías, pero al final creo que ese es el mensaje más importante. No, sí, muy importante porque, digo, lamentablemente no creo, o bueno, mejor dicho, tengo muchas, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que la gente en la mayoría, sin especular qué es la mayoría, pero sí me imagino que mucha gente no sabe quiénes son sus representantes, no sabe quiénes son sus diputados, no sabe cuáles son los distritos a los que pertenece, y esto pues termina propiciando pues un tema de desinformación que alimenta a la impunidad, ¿no? Digo, lamentablemente así ocurre. Isabela Cota, te agradezco mucho toda esta información, esta entrevista, pues más información, más profundidad, un poco ahora sí que un baño de realidad, ¿no? Este volado que significa suerte o desastre, este libro que ya se puede encontrar en diferentes librerías, también de forma electrónica en Kindle, Suerte o Desastre, el azar como modelo económico de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues un poco estas reflexiones que en verdad te agradezco mucho porque creo que ayudan mucho a pensar en nuestras responsabilidades y en lo que podemos hacer por nuestra economía, por nuestro futuro. Ahora sí que no seamos como en general como nos manejan como país, ¿no? Sino que cada quien, creo que incluso hasta podría ser un cambio, ¿no? El hecho de que cada quien tome las riendas de su economía, de su bolsillo, de su cartera, pues ahora sí que bajo su propio riesgo, ¿no? Sí, muchísimas gracias a ti por la invitación y nada más quiero agregar rápidamente a tus escuchas que a pesar de los temas un poco tristes que tocamos aquí, el libro no es gris, o sea, no es un libro deprimente que te va a dejar sintiendo súper vacío, súper triste. En realidad es un libro que te ofrece muchos datos y te hace sentir un poco más empoderado y es muy fácil de leer también. Muchísimas gracias, Isabela. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué redes sociales abiertas tienes por ahí? Tengo en Instagram soy Isacota, una sola palabra, y en Twitter soy Isabela con doble L, guión bajo, C de casa, S de sal. Perfecto, muchísimas gracias y por ahí nos contactamos para pues seguir platicando acerca de este y otros temas que seguramente, bueno, pues vendrán después de leer el libro y las reflexiones que nos traiga esto. Claro que sí, gracias por la invitación y un saludo muy grande a tus escuchas.